La elegancia femenina no desapareció. Simplemente se volvió rara. O tal vez, dejó de ser necesaria en el mundo actual. ¿Y si el problema no es que cambió la mujer, sino la forma en la que entendemos su valor? Vemos una mujer más libre, más visible, más independiente, pero también más expuesta, más comparada, más observada. En medio de todo eso, la elegancia parece haberse confundido con algo superficial, cuando en realidad nunca lo fue. Si pensamos en la mujer elegante de antes, lo primero que viene a la mente es presencia. No era solo la ropa, era su manera de caminar, su forma de hablar, la forma en que escuchaba. Había una especie de calma interior. Exacto. Y algo interesante es que muchas de esas mujeres no buscaban protagonismo constante. No necesitaban levantar la voz para ser escuchadas. Su presencia hablaba por ellas. Y esto es algo muy interesante, porque muchas de esas mujeres fueron educadas con principios muy claros. Saber comportarse en público, hablar con respeto, vestirse con intención, cuidar su imagen, no por superficialidad, sino porque entendían algo muy importante. La imagen comunica antes que las palabras. Y también había otro elemento: la discreción. Hoy vivimos en una cultura donde todo se publica, todo se comparte. Pero la elegancia siempre tuvo algo de misterio. Momentos que antes eran privados, hoy son públicos. Pensamientos que antes requerían reflexión, hoy se expresan al instante. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a reemplazar la presencia por la visibilidad. Porque hoy, ser visto parece más importante que ser comprendido. Y ser escuchado parece más importante que hablar con intención. Ahora, la mujer moderna trae algo muy valioso también: libertad. Hoy muchas mujeres pueden estudiar, crear negocios, viajar, construir su propia vida. Algo que antes no era tan fácil. Y eso es un avance enorme. Pero también ha traído un fenómeno curioso. En algunos casos, la libertad se interpretó como rechazo total de lo femenino tradicional. Exacto. Y ahí aparece una confusión. Porque algunas mujeres creen que para ser fuertes, tienen que volverse duras. Para ser independientes, tienen que volverse agresivas. Para ser modernas, tienen que dejar de lado la elegancia. Pero la elegancia nunca fue debilidad. En realidad era una forma muy poderosa de inteligencia social. ¿Inteligencia social? Esa idea, que la elegancia no era debilidad, sino una forma de inteligencia social, viene de cómo funcionaban las dinámicas sociales en el pasado, donde el poder no siempre era visible, pero sí muy estratégico. Te lo explico de forma clara y profunda. Déjame entender este concepto de inteligencia social. No se refiere a una sumisión total, a debilidad. No. Antes una mujer elegante no necesitaba imponerse para influir. Sabía cómo hablar, cuándo callar, cómo reaccionar, cómo comportarse en diferentes contextos. Eso le permitía leer a las personas y adaptarse con inteligencia. Eso es inteligencia social. La elegancia nunca fue debilidad. Porque no se trataba de ser sumisa o silenciosa. Se trataba de algo mucho más sofisticado. Saber manejar la energía, las emociones y las relaciones con inteligencia. La diferencia entre una mujer elegante y una mujer moderna no es la ropa, ni el estilo de vida. Es la forma en la que se relaciona consigo misma y con el mundo. Pero hoy se habla mucho de evolución. De una mujer más libre, más expresiva, más visible. Entonces, la elegancia pertenece al pasado. La elegancia no tiene que ver con la época. Tiene que ver con la conciencia. Una mujer elegante no depende del contexto. Depende de su autocontrol. Pero también podría decirse que la mujer moderna simplemente dejó de limitarse. Que ya no necesita medir cada palabra, cada gesto. ¿No es eso una forma de libertad? La libertad sin dirección puede convertirse en desorden.
No todo lo que puedes hacer, necesariamente te conviene hacerlo. Entonces, ¿estás diciendo que la mujer moderna es menos elegante? Estoy diciendo que hoy se confunde expresión con valor. Y visibilidad con presencia. Pero también hay algo interesante. La mujer moderna tiene independencia, voz, oportunidades. ¿No es eso más poderoso que la elegancia tradicional? Son cosas diferentes. La independencia es externa. La elegancia es interna. Entonces no compiten. Se complementan. Pero una sin la otra puede perder equilibrio. Entonces el verdadero problema no es ser moderna. Es olvidar la elegancia. Exacto. No se trata de elegir entre ser moderna o elegante, sino de tener la inteligencia de ser ambas, sin perder el control. Hoy se dice que hay que ser auténtico. Decir lo que piensas, mostrar lo que sientes. Pero la autenticidad sin conciencia puede convertirse en impulsividad. Entonces, el autocontrol limita la autenticidad. No, el autocontrol la refina. No todo lo que sientes necesita ser expresado. Pero eso suena a estrategia. Lo es. La elegancia es estrategia. Elegancia, autenticidad o estrategia. La elegancia nunca fue improvisada. Siempre implicó una decisión consciente de cómo mostrarse ante el mundo. No se trata de fingir, se trata de elegir. Pero entonces, ¿no es eso una forma de cálculo? Si estás pensando constantemente en cómo hablar, cómo actuar, cómo reaccionar, ¿no estás dejando de ser auténtica? Ser auténtica no significa reaccionar a todo lo que sientes. La autenticidad sin conciencia puede convertirse en impulsividad. La elegancia no oculta quién eres. Refina cómo lo expresas. Pero entonces, ¿no es eso una forma de cálculo? Si estás pensando constantemente en cómo hablar, cómo actuar, cómo reaccionar, ¿no estás dejando de ser auténtica? Depende de cómo lo entiendas. Si la elegancia fuera una máscara, sería agotadora. Pero cuando nace del autocontrol, se vuelve natural. Pero hoy se promueve mucho la idea de ser natural. De decir lo que piensas, de mostrarte tal como eres. ¿No crees que la elegancia puede percibirse como rigidez o incluso como una máscara? Exactamente. La elegancia es estrategia. Porque entiendes que cada acción comunica algo. Y decides conscientemente qué quieres transmitir. Entonces lo que estás diciendo es que la elegancia no es esconder, sino gestionar. Y no solo de su imagen, también de su energía. Pero eso también significa que las personas que reaccionan impulsivamente están cediendo control de su imagen sin darse cuenta. La elegancia nunca fue debilidad. Fue una forma de inteligencia. Una inteligencia que hoy muchas veces se ha reemplazado por inmediatez. Porque ser auténtica no es decir todo lo que piensas. Es saber qué parte de ti merece ser mostrada. Y en qué momento.